Bienvenido a Canal del Miedo. Hace algún tiempo, apareció en uno de los subreddits paranormales un video corto pero bastante interesante que fue grabado con la ayuda de una cámara doméstica. La situación se produjo poco después de que unos nuevos inquilinos se mudaran a la casa, una pareja joven sin hijos, y sin embargo la cámara consiguió captar algo muy inquietante. A última hora de la tarde, la cámara pudo captar una figura que salía corriendo de una habitación oscura, una figura parecida a la de un niño de pocos años. En ese mismo momento, se oye en el video algo engañosamente parecido a la voz de un niño. Y el hecho de que la pareja que se mudó a la casa no tuviera hijos es una cosa, pero si hemos de creer a la persona que subió el video a internet, no había nadie en la casa en ese preciso momento. Por desgracia, solo tenemos este video de este lugar porque la pareja decidió mudarse poco después de esta situación. Solo podemos preguntarnos cuál fue la razón. Tal vez la joven pareja fue perseguida por algo justo después de mudarse, por algo que ni siquiera podían explicar. ¿Quién sabe? Midwest Ghost Hunter es actualmente uno de los mejores cazadores de fantasmas. Al menos está en lo alto de mi lista personal. Esta vez, Ian fue a uno de los bares más embrujados de Estados Unidos, y tiene tal reputación por una buena razón. Para muchos, incluso su construcción fue una mala idea, ya que se levantó justo en el emplazamiento de un antiguo cementerio. A lo largo de los años, el establecimiento ha sido escenario de numerosos crímenes, desde tiroteos entre vaqueros hasta sangrientas guerras de la mafia. De hecho, es difícil contar cuántas muertes han visto las paredes del lugar. Así que no es de extrañar que tanto los propietarios como los clientes hablen hoy de muchos fenómenos difíciles de explicar que han presenciado de primera mano. Y, como siempre, el Medio Oeste fue a explorar solo y en plena noche. Time to check out the kitchen. Employees say there's a lot of activity in here. Hello? Is anyone back here? My name is Ian. Could you tell me your name? Maybe I should try to take some pictures. If there's anyone in here, could you show yourself? What the f*** was that? Hello? Oh, holy shit! Oh my god, something just got thrown. What the hell was that? Look at that. What the f*** is that? Oh my god, that's like a spoon. It's on the floor. Like, how is that even possible? No pasó mucho tiempo desde que comenzó la investigación para que Ian experimentara una gran actividad, y para empeorar las cosas, la entidad con la que estaba tratando parecía cualquier cosa menos amistosa. Pero eso ni siquiera era lo más aterrador, sino los misteriosos susurros que parecían seguirle casi todo el tiempo. Al, I heard your spirit still visits this place. Is that true? Could you make a noise in here if that's true? Are there any other notorious gangsters still hanging around here? Oh god, holy moly, I just heard a freaking whisper behind me. That sounded like a man. Hello? I hear people see shadow figures down here. Who's responsible for that? Oh, what the f***? Dude, something just pulled on my backpack. Who just touched me?
I felt you. And I know you're behind me. Show yourself. God, it literally feels like every time I turn around, I'm gonna see somebody, like right behind me, staring me down. Why do you still haunt this basement? Were you murdered? Or were you the murderer? God, what the f***, dude? I keep feeling like something touching me. Why do you keep touching me? Are you trying to scare me? You're gonna have to do better than that if you want to scare me out of here. I'm not scared. Jesus Christ. Alright, Ian, just calm down. Normally this level of activity doesn't freak me out this bad, but you just don't understand. The feeling down here is heavy, and it's just... whoa. It makes it so much harder to get through this. Is there anyone in here? Oh. I just heard that right in my ear. Oh God, I did not like that. It literally sounded like a man's voice going, yeah, yeah. Oh God, I literally felt the breath off it too. Los susurros misteriosos cuya fuente es imposible de determinar son una cosa, pero lo que le ocurrió en el sótano solo puede calificarse con una palabra, fue sencillamente aterrador. It's super tense in here. Sounds like somebody's down here with me. Who's out there? Oh God. Holy shit. I don't know how much more of this I can take. It's coming from this room. Again. The pole room. I can hear you over there. I know you're down here. I don't think it's the same spirit at all. Kind of getting that heavy, bad feeling again. If you're one of the mobsters, make another sound. Oh God. Jeez. This is the last spirit I want to encounter right now. Could you do it again a little louder? Oh, holy shit. Oh my God. That was a black mass. Okay, I want to get out of here. I want to get out of here. But it's a freaking dead end over here. I can't get out this way. En el rincón más oscuro del sótano embrujado, algo parecido a una figura negra parece pasar entre los pilares. Realmente hemos visto muchas cosas a lo largo de los años, pero es extremadamente raro ver algo así. Pero no es demasiado bueno para ser verdad. Como siempre, solo hemos visto unos pocos fragmentos, pero mucho más sucedió durante esa noche. Lo mejor será que veas toda la investigación en el Meruas Channel y luego me digas lo que piensas. Como siempre, el enlace debajo del video. El siguiente video procede de una fuente desconocida. Sin embargo, podemos estar seguros de que fue grabado por un circuito cerrado de televisión en una especie de museo. Probablemente, la grabación fue subida por uno de los guardias de seguridad que un día observó algo muy extraño en las cámaras. La mujer visible en la cámara, que parece estar admirando los objetos expuestos, después de un rato, desaparece en el aire. Al menos eso es lo que parece.
Mucha gente, después de ver esta grabación, declaró que se trataba de un video perfecto en el que aparecía un fantasma real, pero yo no estaba tan seguro. Me tomé el tiempo para investigar un poco en internet y es cierto que no pude encontrar la fuente, pero me las arreglé para encontrar la misma filmación, solo un poco más largo, y aquí el caso ya es un poco diferente. Echa un vistazo. Iya, көрдіңіз ба, призрак жүр. Kraan jabық тұр. Кран жабық тұр, иә. Мен жауып кеттім ғой. Сіз шынап қот жасап жауып келдіңіз. Қайта сізге көрініп, жаңа көрінгенде сіздің есіңіз шығады. Бұны көрдіңіз ба? Елес жүр ғой, елес, призрак. Бәсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көргем. Aunque la mujer desaparece como antes, al cabo de un rato vuelve a hacerse visible y continúa admirando la exposición. Parece que en el momento de desaparecer se ha acercado mucho a la pared para echar un vistazo a algún cuadro. Y aunque la versión más corta de esta filmación puede ser realmente impresionante, en su versión completa podemos ver que no se trata de ningún fantasma. La mujer llevaba ropa casi blanca, lo que dificultó que la cámara de baja calidad distinguiera los píxeles, de modo que cuando la mujer se acercó a la pared la cámara simplemente fundió dos objetos similares en uno. Exactamente el mismo efecto se puede ver en imágenes tomadas por la noche cuando la gente desaparece misteriosamente de repente. Por supuesto, esta es solo mi explicación, pero me encantaría conocer su opinión. ¿Estamos ante un fantasma real en el video? ¿O no es más que el resultado de la mala calidad de la propia cámara? Házmelo saber en los comentarios. Alex dirige un perfil dedicado a la música. Sus videos suelen contener consejos para aspirantes a productores o ediciones de canciones pegadizas. Sin embargo, una vez compartió un video que no tenía nada que ver con su afición. Como él mismo admite, un día ocurrió algo realmente extraño. Estoy ahorita en el baño de la universidad. Pero el pedo ahorita es que acabo de terminar de hacer el baño. Y pues estaba todo normal. Pero ahorita están ruidos raros. Y se está tocando la puerta, pero quiero que vean que pues no hay nada. Vean, ahí está mi reflejo, pero vean de este lado, pues aquí no hay nada, vean. Acá tampoco, vean. Aquí tampoco hay nada. Y aquí pues tampoco, vean. Y acá el lugar es bastante pequeño y está mi reflejo. Pero a ver, hoy. ¿Escucharon? ¿Escucharon? No hay nada. Ruidos misteriosos y golpecitos en un baño público vacío es una cosa, pero ¿fuiste capaz de darte cuenta de lo que ni el propio autor del video se dio cuenta? Eche otro vistazo. Al acercarse de nuevo a los lavabos, que vimos completamente vacíos, podemos ver por un momento a través de una rendija de la puerta algo parecido a un rostro que se asoma desde dentro. Y un momento después, cuando Alex vuelve a mirar dentro, la cabina está completamente vacía. ¿Fue real su experiencia? ¿O no era más que un truco ingenioso? Lo mejor será que lo juzgues en los comentarios. Un usuario preocupado de Reddit compartió un video de la casa de su familia en uno de los subreddits paranormales. Dice que durante los 2 últimos años han experimentado fenómenos sospechosos ocasionales, como pequeñas cosas que caían de las estanterías, pero que solo recientemente los fenómenos difíciles de explicar empezaron a aumentar en intensidad. Y la actividad más fuerte parecía centrarse alrededor del sótano.
There it is. That's freaky stuff right there, man. Yep, that's what you call it. I hate that. It freaks me out, man. It's giving me goosebumps. Here we go, door. Yeah, like that. Ooh, it's creepy. So that door always swings wider when it stays open. It doesn't ever close. Stay like that. Oh, there you go. Let go of that. Aunque el video no es espectacular, podemos estar de acuerdo en que es definitivamente real. Curiosamente, la puerta que se abrió conduce a una habitación especial, algo así como una despensa, pero el autor del video estaba solo en casa en ese momento y no tuvo el valor de entrar a comprobarlo. Es una pena, porque tal vez esta entidad, fuera lo que fuera, quería decirle algo de esta manera. Si quieres leer más sobre esta situación, en la descripción encontrarás un enlace a este post de Reddit. Por último, esta vez vamos a echar un vistazo a una foto bastante interesante. Fue tomada en el lugar de un accidente mortal y hay una historia relacionada con él. Había 4 personas en el coche que quedó casi completamente destrozado. La historia no oficial es que un conductor drogado fue el responsable del accidente. Durante la investigación, se dijo extraoficialmente que había un testigo que estaba cerca en ese momento y permaneció en el lugar incluso después del accidente. El testigo puede verse en una de las fotos que nos envió Peter. Como ya se puede adivinar, la misteriosa testigo era esta mujer que miraba desde los arbustos. El problema es que ninguno de los que acudieron al lugar de los hechos se percató de la presencia de esta persona. Y, sin embargo, en la foto se la ve muy claramente. Pero lo más interesante de todo esto es que 2 de las personas que iban en el coche eran hermanos, y menos de 2 semanas antes de este accidente habían perdido a su abuela. Entonces, la mujer visible en la foto y la abuela recientemente fallecida de 2 pasajeros son la misma persona. ¿O más bien su fantasma? ¿Vino a ayudar a sus nietos a cruzar al otro lado cuando sintió que habían perdido la vida? Dadas todas las señales de ultratumba de las que tanto oímos habla. Tal hipótesis parece bastante probable. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.